Ya, Muy listo. buen día, estimada doctora. En este momento voy a realizar la presentación de su CV. Muy buen día, estimados participantes. Les doy una bienvenida a Lawyer. Soy Fabián Flores y tengo el placer de presentar la séptima sesión del Diplomado de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo y Digital. Y para ello contamos con una distinguida ponente, la magíster Alexandra Molina Dimitrievich. Es abogada por la Universidad de Lima, máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas y máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz. Cuenta con un diploma de Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Español y ha realizado estudios de doctorado con miras a completar una tesis doctoral en materia de Derecho Público Digital en España. Cuenta con estudios culminados de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con amplia experiencia en la asesoría privada y en el sector público, en los tres niveles de gobierno, en materia de derecho administrativo y constitucional. Fue asesora legal de la Municipal de Miraflores, el Congreso de la República y el Gobierno Regional de Lima. Es socia de AMD, Abogados y Asesores en Derecho Público. Es profesora de Derecho Administrativo 1 y Administrativo Económico en la Universidad Científica del Sur, donde además se desempeñó como docente de tiempo completo entre los años 2022 a 2024. Lideró la Clínica de Interés Público y coordinó el área de Derecho Constitucional. Es conferencista en temas de Derecho Constitucional, Administrativo y Digital e investigadora de estas ramas. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas en materias de derecho administrativo y constitucional. Está afiliada a la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y a la Sociedad ICON de Nueva York. Lidera el grupo de investigación de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad Científica del Sur. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan, tanto desde el aula virtual en Zoom. Les recordamos asimismo que pueden enviar sus preguntas en el chat y serán respondidas al finalizar la sesión. Estimada doctora, le damos la cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que inicie la sesión. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Fabián. Qué gusto saludarte. Muchas gracias también a las personas que se han conectado el día de hoy. Tenemos una sesión en una fecha que no es habitual, ya que normalmente las clases las damos los días de semana, ¿no? Pero por razones de agenda hemos modificado para poder estar con ustedes ahora, ¿no? Quiero agradecer y saludar a las personas que se han conectado y felicitarlos o felicitarlas por su empeño en aprender sobre derecho administrativo un día sábado por la mañana, ¿no? Que es un esfuerzo a reconocer. Y vamos a saludar a Anthony, Arturo, Beder, Darío, ¿cómo estás, Darío? Qué gusto saludarte. El Férez, Rafael, Katia, Casey, ahí escucho un eco, Casey, Marcelo y Estefano. El día de hoy tenemos programado hablar del silencio administrativo. Qué ironía, ¿no? Hablar del silencio. El silencio tiene un significado en el derecho administrativo, ¿no? Y vamos a explicar un poco cuál es el significado, pero sobre todo cuál es la función del silencio en el derecho administrativo y cuáles son los tipos de ese silencio y cómo podemos probar ese silencio si este es positivo, porque, como hemos dicho en anteriores oportunidades, el silencio positivo implica la generación de un acto administrativo tácito, pero que tiene unos efectos. Y también, por supuesto, el silencio negativo, evidentemente, tiene unos efectos, pero distintos a los del silencio positivo. En todo caso, para ilustrar lo que voy a ir conversando, he preparado unas diapositivas, las cuales van a ver en este momento. Perdón. Ahí está. Muy bien. Entonces, los temas que tenemos programados para el día de hoy giran en torno fundamentalmente al silencio administrativo. Que puede ser silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo. Pero también vamos a ver cómo probamos este silencio, cuáles son los efectos del silencio administrativo y a qué nos habilita ese silencio en una u otra modalidad. Pero
antes de hablar del silencio administrativo, me parece importante que hablemos de el tema de la calificación de los procedimientos administrativos. ¿Cómo pueden ser los procedimientos administrativos en torno a su calificación? En función a cómo están calificados, estos pueden ser de aprobación automática o de evaluación previa. ¿Qué quiere decir? En función a la cuestión tiempo o al factor tiempo, pueden ser aprobados inmediatamente, ¿no? O pueden ser de evaluación previa. Y aquellos de evaluación previa pueden estar sometidos al silencio administrativo positivo o al silencio administrativo negativo. ¿Ya? Repito, dentro de los procedimientos de evaluación previa, podemos tener procedimientos sometidos al silencio administrativo positivo o procedimientos de evaluación previa sometidos al silencio administrativo negativo. Cuando hablamos de silencio administrativo, entonces, estamos hablando de procedimientos que requieren un tiempo para ser resueltos. Transcurrido dicho plazo sin la resolución respectiva, se va a considerar que se aprobó o se denegó, según sea el caso. ¿Y eso de qué va a depender? De lo que el TUPA señale, en función estrictamente a las condiciones o requisitos que establezca la ley del procedimiento administrativo general. Es decir, yo arbitrariamente no puedo establecer silencio positivo cuando lo que corresponde es silencio negativo y viceversa. ¿Ya? Pero yo lo tengo que definir en el TUPA, ¿no? Entonces, transcurrido determinado plazo, el administrado puede considerar o como aprobada su solicitud o como denegada. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, algunos dicen que el silencio administrativo es un castigo para la administración, ¿no? Una suerte, podría ser considerada como una suerte de sanción, entre comillas, a la administración que no fue célere en emitir su resolución en el plazo previsto. Lo cual no significa, y esto ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar y especificar el día de hoy, no, no, lo cual no quiere decir de ninguna forma que si el silencio operado, la administración queda relevada de su obligación de resolver. No, no, no. La administración sigue teniendo la obligación de resolver y tendrá que emitir su resolución. Hemos dicho en la clase pasada, a raíz de una pregunta que me hicieron, que hemos dicho que qué pasa cuando operó el silencio positivo, en qué sentido tendría que ir la resolución. Evidentemente, por seguridad jurídica, la resolución tiene que ir en el mismo sentido del silencio positivo. Lo único que puede quebrar, digamos, el acto administrativo ficto generado por un silencio administrativo positivo es una nulidad, conforme a los cánones establecidos por el artículo 10 de esta norma. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito antes, como una cuestión preliminar, para comprender mejor el tema, cómo operan estos procedimientos de aprobación automática. Es bueno verlo, ¿ya? Y para ello vamos a visualizar el artículo 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿ya? El artículo 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Un momento, por favor. 33. Vemos. Ahí lo vemos. Nos dice el artículo 33 de la norma lo siguiente.
el artículo 33 de la norma nos dice lo siguiente. En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación. Tú vas, presentas tu documentación, evidentemente en el TUPA se ha calificado ese procedimiento como uno, en los TUPAs lo especifican y ustedes lo pueden ver fácilmente, ¿no? Como uno de aprobación automática, y eso qué quiere decir que si yo llevo todo, me lo va a aprobar en el acto, ¿no? O sea, eso va a estar considerado como aprobado, ¿no? En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa. El requisito es que cumplas con todo y que entregues todo completo, según lo exigido por el TUPA de la entidad. Si no se ha cumplido con esos requisitos y la autoridad pues le ha dado pase al tema, eso puede ser declarado nulo, ¿no? Porque el artículo 10 que bien vimos en su oportunidad señala ello, ¿no? O sea, eh, es una de las causales de nulidad. Numeral 3, ¿no? Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática pueden ser considerados nulos si no cumplieron con los requisitos o declarados nulos si no cumplieron con los requisitos de documentación o trámites esenciales. Pero si cumplimos, evidentemente eso va, ¿no? Esto está, repito, en el artículo que venimos leyendo, el 33, ¿no? 33.2 en este procedimiento, es decir, el procedimiento de aprobación automática, las entidades no tienen por qué emitir, no emiten ninguna resolución. Aquí no hay obligación de resolver. En cambio, en los de evaluación previa hay obligación de resolver. Acá no hay un procedimiento, perdón, no hay un pronunciamiento expreso que deba hacerse. Lo dice literalmente la norma. No es necesario confirmar la aprobación automática, simplemente ya con el tema de presentar todo correctamente ya está, ¿no? Lo único que puede corresponder es la fiscalización posterior que se da en función del principio de presunción de veracidad, que no es una presunción absoluta, ¿no? Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática, es decir, cuando se requiera necesariamente la expedición de un documento, porque a veces para defender mejor nuestros derechos necesitamos un documento, este, es necesario pues emitir, ¿no? En 5 días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales. Esto queda claro. Entonces, regla general, no necesitas pronunciamiento expreso, salvo que por cautelar mejor su derecho o por una cuestión de probanza, el administrado necesite para hacer efectivo su derecho ese documento, ¿no? 33.3 como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado, basta con la copia del escrito, o sea, con la copia del documento que tú estás presentándole a la administración o bien del formato que se requiera presentar, ¿ya? Con el sello oficial de recepción, con eso basta. No es necesario más, con eso basta. Cuando tú presentas eso sin observaciones, ¿ya? E indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. Luego, te especifica el 33.4 lo siguiente. Son procedimientos de aprobación automática sujetos a la presunción de veracidad aquellos que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la inscripción en registros administrativos, la obtención de licencias, autorizaciones y constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de autorizaciones, perdón, de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros, esto es muy importante, sin perjuicio de la fiscalización que realice la administración.
La PCM se encuentra facultada para determinar los procedimientos sujetos a aprobación automática. Dicha calificación es de obligatoria adopción a partir del día siguiente, a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial, sin necesidad de actualización previa del TUPA. Ya está. Aprobación automática. Entonces, lo que nos tenemos que fijar siempre es en el TUPA para ver, para confirmar si es que este procedimiento que yo quiero seguir, ¿no? Es de aprobación automática o de evaluación previa. Si es de aprobación automática, seguimos pues estos preceptos, ¿no? Básicamente, fundamentalmente, el del artículo 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Pero si no, si se trata de un procedimiento de evaluación previa, ahí sí entra a tallar la figura del silencio administrativo. Ahí sí, sí que entra a tallar la figura del silencio administrativo. El silencio administrativo tiene como premisa fundamental la obligación de resolver que tiene en sus manos la administración dentro de un plazo determinado. La obligación de resolver que tiene la administración dentro de un plazo determinado. Y los plazos son obligatorios para todos y obviamente también para la administración, ¿no? Para la administración. De hecho, el artículo 86 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece en su numeral 6 como deber de la administración, deberes de las autoridades, ¿no? Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes los siguientes. 6. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática, lo acabamos de leer, ¿no? Resolver explícitamente. O sea, incluso si ha operado el silencio administrativo, tienes que resolver. Pero ¿por qué existe el silencio administrativo? Para que el administrado no se perjudique en sus derechos, para que no se perjudique. Incluso en el caso del silencio negativo, es una consideración para con el administrado. El silencio administrativo, en realidad, el silencio administrativo negativo no es algo negativo en un sentido, ¿no? Perjudicial, sino más bien por el contrario. Es positivo para el administrado porque va a poder ir avanzando en el recurso administrativo que quiera presentar en la defensa de su derecho, ¿no? El procedimiento administrativo no tiene por qué ser una espada de Damocles impredecible, un vía crucis para el administrado, ¿no? Entonces, el silencio administrativo frente a una situación real que es la falta de celeridad de la administración pública, esos cuellos de botella administrativos de los expedientes, etcétera, pues aquí el administrado tiene una herramienta para poder avanzar en sus derechos, por lo menos en su derecho al debido procedimiento, a defenderse, etcétera, en el caso del negativo, es decir, supuestamente en el peor de los casos, ¿no? Pero negativo quiere decir entender denegada la petición, no que sea algo negativo, ¿no? Entonces, el administrado tiene un derecho, ¿no? A considerar que la administración le ha respondido, sea en sentido positivo, con lo cual se va a generar un acto administrativo ficto, sea en sentido negativo, con lo cual el administrado va a quedar habilitado para presentar los recursos correspondientes, ¿no? Si no se resuelve dentro de un plazo, con la idea de no perjudicar al administrado se puede, pues, considerar, ¿no? Que se le ha
que se ha resuelto, ¿no? A ver, un momento, por favor, si estamos bien. Ya, si no se resuelve en el plazo correspondiente, el administrado puede considerar o denegada o aprobada, dependiendo de cómo esté calificado ese silencio, ¿no? O sea, si está, esto te lo dice también el TUPA, evaluación previa con silencio negativo o positivo, ¿no? El profesor César Correa, quien es además un gran colega, por supuesto, recomiendo mucho seguirlo, además, este, conoce de manera exhaustiva el tema administrativo, que es su especialidad fundamental, ¿no? Nos comenta sobre el silencio administrativo lo siguiente, ¿no? Citando al profesor español Laguna de Paz, ¿no? El silencio administrativo, ¿qué cosa es jurídicamente hablando? Una presunción legal. Es una presunción. Y yo diría que es una ficción legal. Es una ficción jurídica, ¿no? Pero lo que nos dice Laguna de Paz, citado por Correa Zúñiga, profesor de Derecho Administrativo, es una presunción legal que sustituye ¿a qué? Sustituye a la ausencia de una declaración administrativa expresa. La administración no ha dicho nada, ¿no? Todavía. Sin embargo, por no decir nada, por no haber resuelto, el administrativo no puede quedar perjudicado, el administrado, perdón, no puede quedar perjudicado, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dicen acá? Entendiendo que a ciertos efectos esta se ha producido con un contenido negativo, es decir, podemos considerar que nos desestimaron la solicitud o bien podemos considerar que nos han aprobado la solicitud. ¿Qué más nos dice Correa citando a Laguna de Paz? En esta línea, el citado profesor considera que el silencio es una respuesta técnico-jurídica. O sea, es una suerte de respuesta. Hay un artículo de Morón Urbina del año 2007, muy interesante, donde habla de la perspectiva constitucional del silencio positivo, que es titulado de manera muy elocuente, ¿no? Lo titula Quien calla otorga. Pero ¿qué otorga? Dice Morón Urbina, ¿no? Quien calla otorga, pero ¿qué otorga, no? O sea, el silencio tiene un significado en el derecho, ¿no? Y en el derecho público, en el derecho administrativo, adquiere ese significado a través del silencio administrativo. Por tanto, como bien señala Laguna de Paz, citado por Correa, es una respuesta técnico-jurídica. Es una respuesta no respuesta, o es una no respuesta que comporta una respuesta. Por tanto, es una respuesta técnico-jurídica por el incumplimiento de la autoridad administrativa de resolver. Y en efecto nos encontramos ante un mecanismo jurídico es decir, que nos proporciona el derecho, ¿no? Que permite al ciudadano poder ejercer su expectativa con mayor asidero, dice Correa, ¿no? Ya sea de forma afirmativa o negativa, ello acorde con el ordenamiento jurídico y en concreto con la ley del procedimiento administrativo general. Esto está acá, ya luego les mandaré el material en este link, en el artículo que escribe en el portal Polemos, el gran portal Polemos, por cierto, donde yo también de vez en cuando publico mis artículos. Los silencios administrativos a propósito del tratamiento del silencio positivo y negativo en el Perú. ¿Ya? Entonces, como vemos, el silencio administrativo está pensado a favor del ciudadano. Yo respeto las diversas posiciones de los colegas, creo que está bien que podamos discutir y poner sobre la mesa cuestiones de, de esta naturaleza, pero he visto en redes, no tanto en redes puramente académicas, ¿no? Porque en redes puramente académicas quizás esto no pueda sostenerse, ¿no? Pero he visto a colegas en redes profesionales que fustigan al silencio negativo, al silencio administrativo.
¿no? Lo fustigan. ¿Tienen derecho a hacerlo? Por supuesto que sí, porque claro, hay libertad de expresión, etcétera. Pero no sé hasta qué punto tenga mucho asidero señalar que el silencio administrativo es algo malo, ¿no? El silencio administrativo es algo beneficioso para el administrado. Lo que tenemos que comprender es la naturaleza. ¿Para qué estuvo pensado el silencio administrativo? Es una garantía para el administrado. O sea, primero, antes de publicar, tenemos que pensar en la naturaleza de las instituciones jurídico-administrativas. Muchos están entendiendo, he visto una tendencia por ahí, están entendiendo que el silencio administrativo es una forma de no, están confundiendo el silencio administrativo con la ineficacia administrativa, la falta de resolución, la falta de celeridad. Más bien es un castigo a la falta de celeridad, si se entiende, ¿no? O sea, hay que entender las instituciones administrativas en su propia y en su prístina naturaleza, ¿no? Ahora, el silencio administrativo hay que saberlo utilizar, esa es otra. Y hay que ver, evidentemente, si la norma está bien diseñada, especialmente para la probanza del silencio administrativo positivo o en la correcta distribución entre las causales o aquello que residualmente o excepcionalmente va a ser sometido a silencio negativo y aquello que puede ser silencio positivo. O sea, evidentemente los detalles pueden siempre ser mejorados, cambiados, ¿no? Pero el silencio administrativo per se es algo bueno para el administrado, es algo que está pensado en favor del administrado. Y esto desde la perspectiva del derecho administrativo es esencial comprenderlo, ¿no? Es esencial comprenderlo. El silencio no está pensado para perjudicar al administrado, sino para favorecerlo. Ahora, su instrumentación, su diseño, ahí ya en los detalles, como dice el dicho, el diablo está en los detalles y hay que ver ahí dónde están los problemas para poderlos, pero la institución del silencio administrativo está pensada en favor del ciudadano, ¿no? O sea, como una herramienta para salvaguardar sus derechos cuando la administración tarda. Ahora vamos a ver, y esta es una cuestión que la vamos a analizar en las últimas clases o en la última clase, este, cómo la digitalización, el empleo de la inteligencia artificial en la administración pública, ciertamente pueden ayudar a dinamizar la administración, a hacerla más ágil, ¿no? Y en esa agilidad podemos reducir los plazos de tal manera que ya no sea necesario el silencio, ¿no? O sea, esa idea no está mal, ¿no? Pero vamos a ver también cuáles son los riesgos, los grandes desafíos, ¿no? De emplear estas tecnologías, ¿no? Porque hay que hacerlo bien. Pero eso ya lo vamos a mirar en la clase al final, en la última clase, donde vamos a ver procedimiento digital. No se la pierdan, ¿ah? Entonces, el silencio administrativo es lo que los juristas denominamos ficción jurídica. No es real. O sea, no es real que la administración nos haya aprobado o haya manifestado explícitamente la voluntad de aprobarnos. En el caso, por ejemplo, en que opere el silencio positivo, ¿no? O sea, no es real, porque no ha manifestado su voluntad. Es más, la noción de acto administrativo me habla de una voluntad, ¿no? Pero claro, no hay una voluntad manifestada de la administración. Entonces, lo que hace la norma es construir una ficción jurídica, que es algo con lo cual estamos familiarizados los abogados, ¿no? En derecho civil también existe esta figura, la ficción jurídica, en el derecho en general, ¿no? Y es una ficción jurídica que va a tener dos caminos, ¿no? En uno de los casos
que es la mayoría de los casos es la regla, podríamos decir que es la regla, porque es más, el artículo correspondiente al silencio negativo te dice excepcionalmente. En el caso del silencio positivo, vamos a suponer dentro de esa ficción jurídica, vamos a entender que nos han dicho que sí, ¿ya? Vamos a entender que nos han aprobado nuestra solicitud, ¿ya? Y en el otro caso, lo que vamos a suponer ante la no respuesta es que nos han dicho que no. En el silencio administrativo negativo, lo que vamos a suponer es que nos han dicho que no, que nos han denegado lo que hemos solicitado. ¿Ya? ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Evidentemente, esa ficción jurídica, como bien dice Laguna de Paz, citado por Correa, es una construcción técnico-jurídica, es una construcción normativa que está escrita en la norma. O sea, nosotros no es que suponemos y nos sacamos la solución de debajo de la manga, es que eso, todo eso está normado. En este caso, en la ley del procedimiento administrativo general, y evidentemente es una figura que existe también en el derecho comparado, en el derecho administrativo comparado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Porque lo importante acá son las consecuencias, a lo que me va a habilitar cada silencio, ¿no? En el caso del silencio positivo, vamos a entender que nos han aprobado la solicitud y por tanto, como vamos a entender que nos han aprobado la solicitud, se genera un acto administrativo. No explícito, ¿no? Pero se ha generado un acto administrativo que nos ha, un acto favorable además, que nos ha eh, dado la razón de una manera tácita, a través de una ficción jurídica además. En el caso del silencio negativo, no sucede eso, no se genera acto administrativo, pero lo que se genera es la posibilidad de recurrir. Es decir, lo que tengo que entender en el silencio negativo es que no me han dado la razón, me han dicho que no. Si no me responde es porque me han dicho que no. Pero en este caso, lo que podemos hacer es presentar nuestros recursos administrativos, ¿ya? Y en su caso, también en su caso, podría ser, ¿no? Este, incluso podría habilitar, cuando ya estamos en la última instancia, podría habilitar un contencioso, ¿no? Pero aquí lo que se genera es la posibilidad de recurrir, nada más. ¿Para qué? Para no esperar eternamente, no esperar eternamente a que me conteste la administración, este, a esa situación de incertidumbre, y entonces yo activo mis recursos, activo mi facultad de contradicción, que forma parte evidentemente del derecho de petición. De hecho, en el artículo este que les he mencionado de Morón, que es muy interesante, este, el profesor Morón conecta esto con el tema constitucional, con el derecho de petición administrativa. O sea, hay una obligación de responder, ¿no? Entonces, frente a esta situación, yo lo que puedo es activar mis recursos administrativos. Y es más, si operó el silencio, esto lo vamos a ver luego, si operó el silencio negativo y luego presentas un recurso y nuevamente no te responden, puedes entender como silencio positivo. Fíjense el calibre de lo que estoy diciendo, ¿no?
Y tenemos dos inquietudes. Operando, Marcelo, operando el silencio positivo, estamos impedidos de emitir acto administrativo en contra del administrado. Lo he dicho más de 2 veces y lo voy a reiterar. Efectivamente, pero están obligados a emitir acto administrativo, tiene que ser confirmatorio. Salvo, ahí sí puedes emitir uno en contra del administrado. Salvo ese administrado, pues, no haya presentado todos los requisitos completos, ¿no? Ahí vamos a configurar una causal de nulidad, numeral 3 del artículo 10, y en ese caso sí se puede emitir una resolución de nulidad que tendría que declararla el órgano correspondiente, ya lo vimos en la sesión correspondiente. O sea, solo se puede declarar la nulidad. Ese podría ser el camino, declarar la nulidad. Pero fuera de eso, no. El acto administrativo tiene que ser confirmatorio, ¿ya? Beder, doctora, buenos días. Si en un procedimiento no se establece qué tipo de silencio tiene una rotatoria no regulada, lo siento, no entiendo bien la pregunta. Este, Hay que establecer el tipo de silencio, es obligatorio para las entidades especificarlo. El administrado tiene que tener claridad en eso, ¿no? Es decir, tiene que saber con toda claridad, ¿no? Este, pues, a qué tipo de evaluación, si es de evaluación previa, aprobación automática, y a qué tipo de silencio está sometido el acto administrativo, ¿ya? Sobre el silencio administrativo positivo, Morón nos dice lo siguiente. En este artículo tan elocuente y tan interesante que escribe en el año 2007, que la técnica del silencio administrativo positivo está concebida para atender los incumplimientos formales del deber de responder las peticiones o recursos de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que en realidad los dos, ¿ya? Un momento, por favor. Silencio positivo, ¿no? Eso está en el artículo perspectiva constitucional del silencio administrativo positivo. Quien calla otorga, pero ¿qué otorga, no? ¿Ya? El silencio positivo, ¿no? Silencio positivo, el profesor Morón lo relaciona, fíjense, con el derecho fundamental de petición. Hemos explicado en la clase anterior en qué consiste este derecho de petición, ¿no? Y aquí en relación con con el derecho de petición, específicamente el expediente 1042, 2002 AA, Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, de la mano con los deberes de resolver, o sea, el silencio administrativo conecta con este deber de resolver que tiene la administración pública dentro del plazo señalado por la ley para la petición y de comunicar al peticionante la decisión adoptada, resulta congruente afirmar que las técnicas concebidas para solucionar las inercias resolutivas de las autoridades califican como verdaderas medidas complementarias a la norma constitucional para dar eficacia al derecho de petición. O sea, el silencio administrativo es una medida complementaria, dice Morón, para dar eficacia al derecho de petición. Porque si yo tengo consagrado en la Constitución un derecho fundamental de petición, y no solo eso, sino que ese derecho está concretado, desarrollado por la ley del procedimiento administrativo general, el no responderte nunca, si yo administración no te respondo nunca, estoy vulnerando ese derecho y tiene razón el profesor Morón.
Estoy vulnerando ese derecho porque lo vacío de contenido. Lo vacío de contenido. ¿De qué sirve un derecho de petición si no te voy a responder jamás? Entonces el silencio administrativo busca precisamente ante una realidad que es la administración colapsada por una serie de cuellos de botella, falta de celeridad, fin. Quizás en algunos casos falta de capacidades gerenciales por parte de la administración, por N motivos puede hacer que la administración no responda, ¿no? Yo espero, repito, esto lo vamos a ver de manera más concreta en la última clase. Yo francamente espero que con la implementación creciente de la inteligencia artificial y de las técnicas digitales, esto pueda por lo menos revertirse, ¿no? O ralentizar, o sea, más que ralentizarse, acelerarse los procedimientos administrativos. A ver, en una municipalidad, dice Beder, en una municipalidad en la que era necesaria la emisión de un acto administrativo por parte de una municipalidad, sin embargo, el acto no está regulado en las normas del procedimiento de la municipalidad, indicaron que enviaron consulta al Ministerio de Vivienda para emitir el acto y que como pasaron 6 meses y no había respuesta cuando se intentó aplicar el silencio, esto ya. Me suena un poco a que están tratando de que no sea voluntariamente que no se aplique, ¿no? O sea, a dilatar un poco las cosas, ¿no? Recordemos la clase anterior, cuando hablamos de las pruebas, ¿no? El informe, en este caso una consulta, los informes tienen que aportar valor, ¿no? Y tienen que ir en la dirección de la agilidad del procedimiento, no lo contrario, ¿no? Habría que ver la forma de aplicar el silencio administrativo, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Porque claro, dice, evidente, acá hay otro tema, ¿no? Porque si es un tema de vivienda, no sé de qué tipo es el procedimiento. O sea, a lo mejor lo que correspondía era un silencio negativo más que uno positivo. Habría que ver los detalles del caso, ¿no? De qué trata, ¿no? Porque si es un tema de vivienda, de construcción, puede hacer que esté involucrado un interés general un poco más riesgoso, si se quiere, ¿no? Y en esos casos habría que ver si lo que correspondía era un silencio, pero acá hay un tema que igual el administrado tiene que tener certeza de las cosas, tiene que tener claridad, y vemos que si no lo han considerado en el TUPA, si no hay una determinación en la normativa correspondiente, incluso puedan haber sanciones de otro tipo para la administración por no haber o a los funcionarios que no han considerado esto de manera explícita, ¿no? Entonces, cuando no hay claridad hay un problema, ¿no? O sea, el silencio que habría que aplicar en determinados casos no siempre es el positivo. El positivo hemos dicho que es una regla general, pero no es algo total, ¿no? O sea, en algunos casos se aplica el silencio negativo. A mí me huele a que este tipo de casos, vivienda, construcción, puede ser de negativo, pero no, habría que ver específicamente qué tipo de procedimiento es, ¿no? En todo caso, hay que regular las cosas para que haya claridad, siempre. Es mejor regular que no regular. Regular en un sentido no de sobreregular, no me quiero ir por ese lado, sino de especificar las cosas para que exista claridad, ¿no? Dejar las cosas por escrito para que exista claridad, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, ¿en qué consiste esto del silencio positivo? Los procedimientos de evaluación previa
están sujetos a silencio positivo. A ver, dice Marcelo, en relación con la pregunta anterior, ¿se puede resolver la solicitud en base a la 27? Se debe resolver en base a esta ley, no hay otra, o sea, no hay de otra. Salvo normativa especial, perfectamente articulada con esta ley, pero vamos, este, eh, se puede resolver aunque no esté regulado. Es que no hay, si no hay procedimiento, ¿cómo vas a resolver? Tiene que haber, el procedimiento ya hemos explicado, primero tenemos que regular en una norma que no es el TUPA, y en el TUPA organizamos el procedimiento. El TUPA es un ordenador del procedimiento, pero la base del procedimiento está en una norma de base, ¿no? Que crea el procedimiento. Eso lo vimos en la clase, en una de las clases anteriores, ¿no? Silencio positivo. A ver, silencio administrativo positivo. Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio positivo cuando se trate de alguno de estos siguientes supuestos, ¿ya? Todos los procedimientos e instancia de parte, todos. O sea, aquí me estás hablando de una regla general, salvo aquellos contemplados en el artículo 38 taxativamente como silencio negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla general es que los procedimientos estén sometidos al silencio administrativo positivo y la excepción es que los procedimientos estén sujetos a silencio negativo. Y toda excepción tiene que ser o es o tiene una naturaleza taxativa, profesora, que es taxativo, explícitamente, uno por uno. Y si no está, no lo puedo interpretar. ¿Entendido? Si no está en el 38, no está en el mundo del silencio negativo. ¿Ya? Dos, recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud. Esto es lo que les dije hace un momento. Cuando, cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Operó el silencio negativo en uno de estos casos excepcionales del artículo 38 y entonces lo que yo hago es presentar un recurso de reconsideración o presentar un recurso de apelación. No me han respondido nada, ¿eh? Pero yo he entendido que me han dicho que no porque estoy dentro de las causales del artículo 38. Entonces lo que hago es proceder a presentar mi recurso. En este caso, lo que hago nuevamente es esperar porque hay un plazo para resolver recursos. Esto está en la ley del procedimiento administrativo general también. O sea, hay un plazo para resolver recursos administrativos. Ya en los próximos días vamos a ver el procedimiento recursal. ¿Ya? Recurso de reconsideración, ¿ya? El cual, artículo 219, el cual se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto. En este caso no dictó ningún acto, porque operó el silencio negativo. Entonces lo que hago es presentar un recurso de reconsideración ante esa negativa, denegatoria tácita, ¿no? ¿Ya? Tienes para resolver 30 días. 30 días. En el caso de la reconsideración, 15 días. Entonces, me parece que ha habido una modificación ahí, creo que pero sea cual fuera el plazo, es ese plazo para resolver de un recurso que yo presenté
entendiendo denegada una solicitud por silencio negativo, no pueden haber dos silencios negativos, ¿no? No puede ser que me vuelva a pasar lo mismo de que se demoren en resolver. Entonces, el legislador decide aquí decir que en ese caso te lo vamos a aprobar. ¿Se entiende o no se entiende? Si tienen dudas, pregunten, ¿se entiende? Entonces, este, si en un primer momento me denegaron tácitamente por silencio negativo, entonces yo dije, bueno, voy a presentar mi recurso. Ese recurso, si no se resuelve en el plazo correspondiente, debo entender como aprobada mi solicitud. Recién ahí. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque es el castigo a la administración por su falta de celeridad, se sube la apuesta, ¿no? O sea, el castigo es doble y ahora ya es positivo. Eso, el silencio yo creo que es un incentivo. O sea, los que trabajan en la administración pública tienen que entender al silencio administrativo como un incentivo. ¿Un incentivo para qué? Para resolver, para dar respuesta a las solicitudes en los plazos. Pero profesora, siempre va a haber una obligación de resolver. Es verdad, siempre habrá. Por más que opere el silencio administrativo, siempre habrá una obligación de resolver. Eso es verdad. Pero igual, si por ejemplo, como preguntaba su compañero, ¿qué pasa si opera el silencio positivo, ¿no? O sea, puedo revertirlo porque, ¿y por qué querría él revertirlo? ¿De dónde sale? Eso no lo ha dicho, ¿de dónde sale? Que igual a lo mejor hay solicitudes que tampoco tienen mucho asidero y la administración realmente tiene la voluntad opuesta, voluntad obviamente construida, y dijimos también el otro día cuando hablamos del acto administrativo, la voluntad tiene que tener relación con todo el sistema jurídico, o sea, todo apunta a que esto no debería aprobarse y sin embargo se aprobó porque me quedé dormido, porque no resolví en el plazo previsto. Entonces, claro, a veces sí hay razones para denegar. Obviamente, a veces hay razones para denegar, pero como operó el silencio y el administrado presentó todo correcto en cuanto a la formalidad, se va a tener que aprobar algo que realmente no debería haberse aprobado con los perjuicios que eso pueda ocasionar o con lo que, no sé, la administración tenía una voluntad distinta. Entonces, el silencio administrativo es un incentivo para la administración pública a ponerse las pilas, pues, ¿no? Yo espero, repito, con una mayor digitalidad en la administración, que este tipo de situaciones pueda, revertirse. A mí me parecería muy interesante una investigación que diga inteligencia artificial y silencio administrativo. Es decir, está destinado a desaparecer el silencio administrativo, porque es un remedio finalmente a la inacción de la administración. Cuando ahora la administración tiene más herramientas para resolver ágilmente las cosas, o sea, en un mediano o largo plazo desaparecerá el silencio administrativo ante la aplicación de herramientas digitales y de inteligencia artificial en la administración. Esa es una buena pregunta. Es un tema para anotarlo, ¿no? Para recordarlo dentro de algunos años, ¿no? No sé, pero el silencio está ahí, ¿no? El silencio administrativo está ahí, ¿ya? 35.2 como constancia de la aplicación del silencio positivo de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud,
fecha, hora y firma del agente receptor. Esto es muy parecido a las solicitudes con aprobación automática, ¿no? Basta, en el caso de procedimientos electrónicos, basta el correo electrónico que deja constancia del envío de la solicitud, basta el correo electrónico o lo que fuere, porque cuando hablamos de mecanismos digitales hablamos de múltiples cosas, plataformas, todo esto se puede, digamos, todo lo tecnológico está sometido a una actualización constante, ¿no? O sea, hay procedimientos electrónicos en los cuales a lo mejor no era necesario o no se requería un correo electrónico, sino generar un procedimiento a través de una aplicación o generarla a través de una página, no lo sé. Es muy diverso, el mundo de los procedimientos electrónicos es diverso, ¿ya? La presidencia del Consejo de Ministros, también conocida como PCM, se encuentra facultada para determinar los procedimientos sujetos a silencio positivo. Dicha calificación será de obligatoria adopción a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial sin necesidad de actualización previa del TUPA de, eh, por parte de las entidades sin perjuicio de lo establecido en el numeral 44.7 del artículo 44. Luego, los procedimientos de petición graciable y de consulta se rigen por su regulación específica, porque claro, ahí la naturaleza de los actos administrativos que van a emitirse o la naturaleza de estos procedimientos es distinta. No sé si tengan mayor encaje con esta figura del silencio. No sé si hay alguna pregunta, si no, Fabián, podemos pasar a un descanso, a un break de unos 7 minutos más o menos, un poco más quizás. Fabián, Sí, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pasamos a un descanso, unos 7 a 10 minutos máximo, y volvemos con lo que falta de la clase. Y luego, por supuesto, con las consultas del alumnado. Perfecto, doctora. En este momento damos una pausa. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. De nada. Bien. Y lo hacemos con el artículo 35 que veníamos viendo, ¿no? Bueno, ya vimos el artículo 35 que regula qué cosa. El silencio positivo. El silencio positivo está regulado en el artículo 35. Lo veníamos viendo desde hace un momento. Es la regla general, esto del silencio positivo, pero evidentemente no es el único. Existe Existe además, perdón, existe además el silencio negativo, como venimos señalando desde el inicio de esta clase, ¿no? Silencio negativo. ¿Ya? La regla general entonces es el silencio positivo. El silencio positivo es la regla general, porque la misma norma lo dice, ¿no? Aquellos no sujetos al silencio taxativo, al silencio negativo, que taxativamente contempla el 38 y que arranca el 38 con la mención de que esto es excepcional. Eso lo vamos a ver en un instante, ¿no? Que el silencio negativo es excepcional. Es para estos casos nada más. Lo demás, silencio positivo o bien, en su caso, procedimiento de aprobación automática, ¿no? Ahora, el artículo 36 nos habla de qué pasa cuando o cómo se da la aprobación de la petición mediante el silencio positivo. En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada si vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno
para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. Lo dispuesto en el presente artículo no enerva. Esto lo hemos dicho varias veces, pero acá lo tenemos puesto en la norma. Lo dispuesto en el presente artículo no enerva, es decir, no libera a la entidad de la obligación de realizar la fiscalización posterior. Obviamente, lo que se aprueba por silencio positivo no está tallado en piedra, ni mucho menos. No queda para siempre. O sea, no es algo inmutable, algo perfecto, no. No es que no quede para siempre, creo que ese no es el término. Este, pero sí puede ser cuestionado, o sea, puede ser objeto de una fiscalización posterior. Se sigue aplicando plenamente este principio de presunción de veracidad, que es un principio o es una presunción relativa. Es una presunción relativa y por tanto siempre estará la fiscalización posterior ahí. Artículo 34 de la ley. Entonces, ¿se puede revisar? Sí, se puede revisar. Y si en esa revisión se detecta que no se han encontrado o no se han presentado los documentos correctamente, o que los documentos no responden a una realidad, pues evidentemente habrán las durísimas consecuencias del caso. Ahora, no obstante lo señalado en el artículo 36, ¿qué se señaló en el 36? Especialmente el 36.1, ¿no? Es decir, no obstante que la norma dice explícitamente no es necesario emitir pronunciamiento, no es necesario un documento para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, ¿no? ¿Ya? No obstante eso, estos procedimientos, vencido el plazo para que opere el silencio positivo, ¿qué quiere decir? Cuando operó el silencio positivo, una vez opera el silencio positivo sin que haya habido pronunciamiento, pues esa es la premisa del silencio administrativo, los administrados, si lo consideran pertinente y de manera complementaria, pueden presentar una declaración jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer, o sea, para poder tener una documentación, digamos, certera, ¿no? Una declaración jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de esa declaración jurada prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud. Pero tú podías considerar ya con el cargo o es que es necesaria la declaración jurada. Es mejor cubrirse, fortalecer esto con una declaración jurada. El cargo de recepción de la declaración jurada de que ha operado, en todo caso, cómo hacer esa declaración jurada, cuál es el modelo a seguir. Sería bueno, ¿no? Hacer un modelo de declaración jurada de silencio administrativo positivo, ¿no? Con la finalidad de hacer valer ese derecho, porque a veces hay gente que, o hay autoridades, etcétera, que quizás no vivamos en una sociedad de confianza, donde todos confiemos, ¿no? En los demás. Siempre es bueno tener recaudo, ¿no? Sí, es verdad. Es mejor, creo yo, tener los recaudos del caso. Entonces presentas tu declaración jurada y con el cargo de recepción ya tienes prueba suficiente de eso, lo dice la norma, artículo 37.1. Lo cual también tú puedes, en el caso de un procedimiento de aprobación automática, también lo puedes hacer. También puedes presentar una declaración jurada, ¿eh? Puedes hacerlo, sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que decir esa declaración jurada? Es interesante, ¿no? Este,
presenté esta solicitud en tal fecha, aportando todos los requisitos contenidos en el TUPA, y la administración no resolvió en el plazo correspondiente que era de tantos días, ¿no? Por tanto, declaro que ha operado en virtud del artículo tal de la norma, el artículo 35, el silencio administrativo positivo. Ya está. Si la administración te lo sella, te lo tendría que sellar porque la administración tiene que aceptar, o sea, está obligada a recibir los documentos, ¿no? Ya con eso basta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la administración no te quiere recibir ese documento? Eso puede suceder, ¿eh? Se niega a recibir la declaración jurada, ¿ya? La puedes mandar como carta notarial. Dice el 37.3 lo siguiente. En el caso de que la autoridad administrativa se niegue a recibir la declaración jurada a que se refiere el párrafo anterior o los párrafos anteriores, el administrado puede remitirla por conducto notarial, surtiendo los mismos efectos. O sea, mandas una carta notarial, una declaración jurada por la vía notarial y ya con eso tienes el recaudo correspondiente. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces yo te recomiendo que efectivamente mandes esa declaración jurada. Si operó el silencio positivo, manda esa declaración jurada. Y si no te lo reciben, si no te la reciben, pues por la vía notarial. ¿Ya? Ahora, si el silencio administrativo positivo es la regla, el negativo, ya lo dijimos, es la excepción, ¿no? Y así empieza el artículo 38, que es el que regula la cuestión del silencio negativo, ¿no? Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público. O sea, eh, cuando yo apruebo las cosas por silencio positivo, puede ser que, como dije hace un momento, yo no tenía la voluntad de aprobarlo, pero bueno, ya, vaya y pase, ¿no? Pero cuando se aprueba por silencio positivo cuestiones que afectan de manera importante el interés general y pueden causar potencialmente un perjuicio esa aprobación, evidentemente la cosa funciona de otra manera. Y le vamos a asignar a todo esto el silencio negativo. Y esto es lo que hace el artículo 38, ¿no? Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente, ¿eh? No suavemente, no levemente, significativamente, el interés público y además incida en los siguientes bienes jurídicos: medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, mercado de valores, defensa comercial, defensa nacional, patrimonio cultural de la nación, así como aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral, en los que generan obligación de dar o hacer del Estado, y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Esto es taxativo, o sea, no hay rubro adicional que yo pueda interpretar que es, ¿no? Si hay una obligación de dar del Estado, en lo que me preguntaron hace un momento, en el caso de vivienda, por ejemplo, si tiene que ver con un tema no sé, eh, con una zona, este, que es propia del Estado, no sé, por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Y ahí ya implica.
una obligación de dar del Estado o no. No sé, no conozco el caso, pero ahí no estamos interpretando, ahí estamos aplicando directamente pero hay que ver, ¿no? Tiene que ver con la salud, con el medio ambiente, con los recursos naturales, pero claro, igual me parece a mí que en otras normas de desarrollo habría que especificar de qué se trata cada uno de estos rubros, porque igual la salud es muy amplia, el medio ambiente, o sea. Segundo párrafo. La calificación excepcional del silencio negativo se produce ¿dónde? En la norma de creación o modificación del procedimiento administrativo. El otro día, cuando hablamos de los procedimientos administrativos, dijimos que este se genera no por el TUPA. El TUPA simplemente ordena los procedimientos. Se genera por una norma legal en la cual creemos el procedimiento, ¿no? Y es en esa norma donde tenemos que poner la calificación del silencio y luego en el TUPA lo reproducimos, ¿no? Debiendo sustentar técnica y legalmente su calificación en la exposición de motivos. O sea, ahí hay que justificar. Toda excepción hay que justificarla, ¿no? Hay que argumentar por qué lo estamos considerando como tal. Entonces ahí hacemos el enlace entre ese procedimiento y uno de estos rubros que están mencionados explícitamente. ¿Y por qué se relaciona con la salud? ¿O por qué se relaciona con, o por qué, sobre todo, por qué afecta significativamente el interés público, el cual, conforme se dice en la doctrina e incluso en la jurisprudencia, es un concepto jurídico indeterminado? Especialmente en ese caso, en el caso del interés público, siendo un concepto jurídico indeterminado, creo que si nos vamos por calificar en el procedimiento, ¿no? A algo como silencio negativo, tendríamos que justificar por qué impacta en ese concepto jurídico indeterminado llamado interés público. Especialmente si es un concepto jurídico indeterminado, hay que determinarlo con toda precisión, el por qué. Hay una exigencia mayor de argumentación y de motivación. Hay que precisar, dice aquí, por qué y en qué medida y en qué punto afecta el interés público, en qué punto incide en alguno de los bienes jurídicos previstos. O sea, por qué incide en la salud y por qué afecta significativamente y en qué afecta el interés público, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si bien es cierto, el silencio administrativo está pensado en favor del administrado, este es obviamente menos favorable que el positivo, porque aquí lo único que me va a dar es una herramienta de defensa, es decir, la posibilidad de recurrir. Igual tengo que justificarlo, ¿ya? Por decreto supremo refrendado por el PCM, por el presidente del Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en las que, por afectar significativamente el interés público, corresponde la aplicación de silencio administrativo negativo. ¿Ya? Asimismo, es de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfieran facultades de la administración pública. En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se rige por sus leyes y normas especiales, tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación eh, de la obligación tributaria o aduanera, se aplica el Código Tributario. Fíjense, aquí la cuestión tributaria no está mencionada en el 38.1, ¿no? Salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, mercado de valores, defensa comercial, defensa nacional, patrimonio cultural, así como en aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, trilaterales, registral, en los que generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Ya, no dice tributario. La norma ahí le pasa, digamos,
le traslada la posibilidad de especificarlo a la normativa tributaria. 38.3. Materia tributaria y aduanera, el silencio se rige por, en todo caso, el Código Tributario. ¿Ya? Por el Código Tributario. Entonces, ahí es la ley especial la que determina si va a operar el silencio negativo o las cuestiones propias del silencio negativo. Ahora, sí que es verdad, en el 38.4 se establece así, en las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su texto único procedimientos administrativos, los procedimientos administrativos señalados o hacer del Estado, o sea, salvo los casos del trilateral y aquellos que generan obligación de dar o hacer del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante sin exponer significativamente el interés general. ¿Qué quiere decir este 38.4? ¿Qué quiere decir este 38.4? Quiere decir que lo que hemos dicho en la clase sobre procedimientos administrativos es verdad, ¿no? O sea, y lo acabamos de mencionar hace un rato. Cuando nosotros creamos un procedimiento tenemos que hacerlo por una norma, por la norma correspondiente, ¿no? Sí, lo podemos visualizar de acá de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Está en el artículo, a ver, legalidad del procedimiento, en el 40. Lo hemos visto hace una o dos clases, seguramente. Los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una disposición sustantiva aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, ¿ya? Por ordenanza regional, este, por ordenanza municipal que tienen mayor jerarquía que el decreto supremo, porque son normas con rango de ley. Por leyes también se puede. Resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos también, o sea, se puede, ¿ya? Pero, o sea, o sea, existe el TUPA, pero también previo al TUPA existe una norma que sea de rango de ley, o sea, con rango de ley, con rango reglamentario, decreto supremo, que establece, que crea el procedimiento, ¿ya? Y luego el TUPA se ocupa de ordenar, de compilar los procedimientos. Es un mecanismo ordenador de los procedimientos, más que creador del procedimiento, ordena procedimientos ya existentes. Y es en la norma referida en el artículo 40, es decir, la creadora del procedimiento, en la cual yo entidad debo colocar si esto es de evaluación previa, de aprobación automática y si está sometida a silencio positivo o negativo. Y luego el TUPA sí o sí lo tiene que poner, pero como réplica de lo que está en esa norma de creación. Ya. Sin embargo, aquí la misma ley del procedimiento administrativo general faculta, le da la posibilidad al a la autoridad, lo cual quiere decir que tiene mayor manejo, ¿no? Es más fácil modificar esto, ¿no? Eso es más fácil de incorporar en el TUPA, ¿no? O sea, a la autoridad se le faculta, ¿no? A que en su TUPA incorporen
califiquen, por ejemplo, como silencio negativo o como silencio positivo, o más bien como silencio positivo. O sea, que aflojen un poco en algunos casos donde no hay una mayor incidencia. O sea, más bien es en sentido contrario, es pasar alguno de estos temas a silencio, a silencio positivo, pero con con una serie de condiciones. Primero, que no haya involucrada obligación de dar o hacer del Estado, que no se trate de un procedimiento trilateral, que no exponga significativamente el interés general. Porque igual ya la norma lo decía, ¿no? O sea, en realidad no sé si esto es reiterativo o redundante del 38.1, porque una de las premisas es que efectivamente afecte de manera significativa el interés público. Entonces, lo que nos dice el 38.4 es que no siempre estas materias pueden dar lugar a silencio negativo. Si la autoridad así lo considera, puede colocar en su tupa silencio positivo para estas materias, pero siempre y cuando no afecte significativamente el interés público y siempre y cuando no se trate de estas dos, ¿no? Del trilateral o de obligaciones de dar o de hacer del Estado, ¿no? Pero en lo demás podría ser, ¿no? En todo caso, el silencio administrativo tiene que ser entendido como una garantía para el administrado y no como un comodín de la administración para no hacer las cosas, ¿no? La administración tiene que ser proactiva. Yo espero que la digitalización y también de la mano con ello la capacitación de los medios personales de la administración pueda generar justamente que no se entre en una situación así, ¿no? O sea, que no se llegue a aprobar por silencio, sino que sean resoluciones explícitas que con toda claridad resuelvan, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, el silencio administrativo está ahí para garantizar al administrado que no se caiga en situaciones de incertidumbre frente a sus intereses, derechos eh, o solicitudes, en todo caso, que presenten ante la administración, ¿no? Eh, el procedimiento administrativo no puede ser una eterna espada de Damocles, ¿no? Donde eh, eh, digamos, se vacíe de contenido al derecho de petición que, como bien dice Morón Urbina, este mismo derecho, ¿no? Formaría parte, yo diría, incluso del contenido esencial del derecho de petición. No vaciemos de contenido ese derecho y respondamos. O en todo caso, la existencia del silencio es un remedio para esas problemáticas, ¿no? Hay que saberlo utilizar, hay que saberlo probar, hay que aplicar esto de la declaración jurada si es que tenemos a nuestro favor un silencio positivo. Y si somos la administración pública, hay que ser proactivos, resolver. Y si hay un elemento de nulidad involucrado en una de estas aprobaciones fictas, evidentemente actuar, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, pero en todo caso quedo atenta a las preguntas que tengan a bien realizarme en el marco de esta clase y de acuerdo a lo señalado en la misma, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora, por la presentación. En este momento estamos a la espera de que los participantes o levanten la mano o escriban su consulta a través del chat. Muchísimas gracias. Esperamos unos ligeros minutos. A ver, dice, doctora, en algunas municipalidades no tienen regulado en su TUPA la prescripción de la facultad sancionadora o prescripción para exigir coactivamente la multa. Aquí hay un tema, es que en el TUPA no es el lugar, ¿no? El TUPA contiene los procedimientos a petición de parte. El sancionador es un procedimiento de oficio, ¿ya? Ahí la norma correspondiente es la norma que regula el procedimiento sancionador, o sea, perdón, la norma que regula, justamente, claro, en ese caso, en el caso municipal se llama el RAS, el Reglamento de Aplicación de Sanciones, luego hay luego hay normas relacionadas
con ello, pero hay básicamente en el RAS, ¿no? Ahí no es el TUPA, es el RAS, ¿ya? Y ya los casos de prescripción, ya corresponderían a un curso propiamente de sancionador, ¿no? Justamente cuando coordinamos este curso, decidimos no poner el sancionador, ¿no? O sea, el sancionador es algo aparte, pero de todas maneras sí es verdad que el tema de la prescripción, en el tema, brevemente te puedo decir que en la prescripción hay dos grandes tipos y adicionalmente la caducidad, ¿no? Hay dos prescripciones, ¿no? La prescripción para detectar la infracción, ¿no? Y la prescripción para cobrar como bien dices, exigir coactivamente la multa, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Aplicar la ley del procedimiento administrativo general. Precisamente en la prescripción lo que te dice es que es la ley especial la que se ocupa de eso, pero si la ley especial no dice nada, ahí dice la cantidad de años o la cantidad de tiempo que hay que esperar, etcétera. O sea, ahí revisa el artículo, creo que 253, 252, por ahí está, del tubo. ¿Ya? Beder, por favor, adelante. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Buenas Buenas tardes tardes. ya. Sí, Sí, bueno, el tema sin duda es interesante, el del silencio administrativo, ¿no? sí. Al final no por un tema de ruido no logré escuchar bien, porque sí vi que lo estaba respondiendo, o estaba mencionando. Tenía la inquietud si en el silencio administrativo negativo o positivo, la entidad administrativa tiene discrecionalidad para establecerlo en sus normas, ¿no? En sus reglamentos, o No, necesariamente tiene que no haber tiene una norma funcionalidad. con rango legal que lo califique como negativo para que pueda recién ahí poner o considerarlo como negativo en sus A ver, normas, ¿no? creo que está claro en las diapositivas, ¿no? Para empezar, no hay discrecionalidad, o sea, no es que hay un elemento, hay una discrecionalidad mínima en cuanto me parece que te estás refiriendo a la última diapositiva, ¿no? A esto de acá, al 38.4. ¿Es correcto? Sí, eso lo entendí que es una discrecionalidad Beder. para favorecer al administrado cuando, Ah, ya, ahora entiendo el ajá. escenario. Ya. Claro, pero es una discrecionalidad reglada, o sea, es una discrecionalidad que la misma ley te lo está dando. No es que la misma ley te está diciendo que tienes facultad para, cuando te dice calificar de modo distinto, aquí habría que interpretar, trasladar algo que en teoría parecería de silencio negativo, pasarla al silencio positivo. Pero ¿cuál es la pregunta, por favor? Era si había la libertad para poder establecer en sus reglamentos o tupas como silencio administrativo negativo algún procedimiento, o siempre De esa facultad. pasarlo de positivo a negativo, no. Este es de negativo a positivo, se entendería. Aunque a mí me parece que la norma no es tan Esto, explícita, no, a positivo. Ujú. pero es de trasladar. ¿Por qué? Porque aquí estamos dando menos garantías al administrado. Entonces, si yo paso algo de positivo a negativo, estoy menoscabando sus derechos. Es una suerte de reforma para peor, ¿no? Y eso como principio jurídico no, en principio no lo veo, ¿no? Y fíjate que está regulado en el artículo del silencio negativo. No sé, no creo, no lo vemos en el silencio positivo, ¿no? O sea, esa discrecionalidad es más bien para beneficiar al administrado, no para perjudicarlo, ¿no? Porque la regla general debería ser el silencio positivo, ¿ya? Ok, doctora, gracias. La idea, sí, es un poco la idea, ¿no? Ya, Alfredo Neciosupa, adelante. Doctora, ¿qué tal? Buenas Vamos, tardes. ya buenas Una tardes. consulta. Mire, con respecto al silencio positivo, tengo esta duda, ¿no?
para el trámite de la licencia de funcionamiento, por ejemplo, Ah, mm, la ley establece de que es silencio positivo, ¿no? Silencio administrativo positivo. El tema es, por ejemplo, ¿no? Cuando la administración está tan recargada de estas solicitudes, a veces pues, ¿no? Se pasan algunas solicitudes, algunas peticiones, sí. y acarrea, y además porque el plazo es muy corto, ¿no? A veces 8 días hábiles, señala la norma, ¿no? Entonces, a veces acarrea de que se autoricen por silencio positivo en giros prohibidos, en zonas restringidas. Entonces, ¿qué haría la administración para poder, ya teniendo la responsabilidad de no responder lo Sí. peticionado, cómo podría retrotraer o tratar de salvaguardar, pues, ¿no? El tema del Un orden camino, público sí, en estos casos? clarísimo. Entiendo perfectamente la inquietud, ¿no? Este, no toda licencia, para empezar, me pregunto, ¿todas las licencias tienen que ser aprobadas por silencio positivo? Absolutamente todas, ¿no? Porque la norma lo que te dice, el 35, es o en todo caso, a ver, no es el 35. Porque, o sea, De hay, aprobación doctora, hay automática, dos, incluso, ¿no? Pero, claro. pero, pero, claro, en realidad el 35 no te dice que eso deba ser siempre por silencio positivo. O sea, ya las entidades, primero, no sé qué procedimientos podrían ser. O sea, si hay un impacto, habría que sustentar, si se puede sustentar, podría ser incluso silencio negativo. Eso como punto de partida, pero ya asumamos que está calificado como silencio positivo o como incluso de aprobación automática, porque la norma sí es explícita y dice, los derechos preexistentes sí se aprueban por aprobación automática. Ya, pero aquí hay una carta bajo la manga de la administración para poder proteger justamente el interés general que está llamada a tutelar, ¿ya? Y es la carta de la nulidad. O sea, la nulidad de oficio. O sea, en ese si es que en ese, si tú presentas algo que va en contra de la zonificación, del defensa civil, que es gravísimo, etcétera, no estás cumpliendo con los requerimientos, no estás cumpliendo con las condiciones que se piden para poder operar ahí. Entonces, claramente es posible explorar por ahí una nulidad. Ese me parece que sería el camino. Y es más, la nulidad, artículo 213, exige, para declarar la nulidad de oficios, exige vulneración de los derechos fundamentales y o del interés general. Ahí lo tienes. Ok, doctora, gracias. Me parece que se podría ir por ese camino, ¿no? Dependiendo obviamente de cada caso concreto, habría que estudiarlo y por ese camino se podría ir, ¿no? Porque evidentemente, ¿quién va a aceptar que se opere y encima por silencio positivo? ¿No? Ahí le caería una sanción también al que no resolvió, algo que perjudica, por ejemplo, a los vecinos, a la seguridad. Hemos visto a lo largo de este año situaciones en las cuales pues han habido hasta literalmente tragedias, ¿no? Por temas de licencias, ¿no? Entonces, claro, nos preocupa ese tema, ¿no? La nulidad puede ser un camino, ciertamente, ¿no? No sé si hay otra consulta, pregunta sobre particular. Estimada doctora, tanto en el chat como los usuarios en el Zoom ya no han levantado la mano. Se podría entender de que todas las preguntas han sido sueltas. Por ello, agradecemos la presentación desarrollada el día de hoy y esperamos con ansias las sesiones de la siguiente semana. Muchísimas gracias por su presentación, estimada doctora. Muchas gracias, Fabián, un gusto saludarte. Muchos saludos a las personas que están conectadas. Gracias por sus preguntas y les deseo un feliz fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima sesión. La próxima semana, entiendo que el día miércoles 20 de agosto. Un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, Tenga un chao. buen fin de semana, estimada doctora. Cuídese, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.